En estos últimos días que estamos antes de la venida de Jesús, Satanás tiene una estrategia que es la apostasía. La apostasía se ha levantado muy sutil dentro de la iglesia y una de las estrategias es crear falsa doctrina como el salvo siempre salvo, que conduce a que el cristiano se aleje de una vida consagrada a Dios. Escuché un pastor que es también preocupado sobre la actitud de los nuevos creyentes, donde ya la oración, dice las estadísticas, que él dice que solamente un porcentaje grande de los creyentes oran solamente 7 minutos allí a Dios. Y tenemos que entender que la salvación y la gracia es para buscar continuamente a Dios. Es la reconciliación de Dios con los hombres. Y si no tenemos esa relación con Dios y el hombre, no se mantiene esa relación, es mentira que tienes la salvación. Porque la salvación te conduce a una relación estrecha, más estrecha con Dios. Porque no es una religión, es una relación. Aún de igual forma se ve que la iglesia no está causando ese impacto allí en la sociedad donde pueda parar los flagelos sociales como el aborto, como el adulterio, como la fornicación, porque aún dentro de la iglesia, aún dentro de los pastores, hay familias disfuncionales. Aún se incrementa mucho más todos los días el número de divorcios, no importándole aún así lo que piense Dios sobre esto. De igual forma, ha disminuido lo que es la lectura de la Biblia y llevar la vida del cristiano según la palabra de Dios. Hasta he escuchado algunas veces decir que los 4 evangelios es parte del Antiguo Testamento y que la gracia lo ha abolido. Son cosas que enseñanza de Jesús, que es el dueño de la salvación, no podemos quitarla de nuestro evangelio. El ayunar, el buscar a Dios, la consagración, es parte de nuestra salvación, es parte de ese paquete que te da la gracia. Cuando tú recibes a Jesús, te da un amor más especial para aborrecer el pecado y amar a Jesús. La iglesia está llamada a ser sal de la tierra, luz del mundo, y poner la diferencia en la sociedad, en una sociedad corrompida. Escucha este mensaje y reflexiona sobre la gracia. Es preocupante hoy día donde hay iglesias donde han sacado el papel del Espíritu Santo de ellas. Lo preocupante no es que esas iglesias estén abiertas o que ese pastor esté predicando palabra que sea solamente de la carne y no sea del Espíritu. Porque cuando no proviene del Espíritu, se crea una herejía y resulta más la pérdida que la ganancia de almas. Porque muchas de ellas llegan a tener hasta miles de seguidores y de creyentes, pero la enseñanza que están allí los lleva allí a la perdición y no a la salvación. Recordemos que la salvación solamente se puede lograr a través del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, como dice Pablo, tenemos una gracia, pero esa gracia tiene que venir a través de la fe en Jesús, que Él nos lleva y nos mueve a un arrepentimiento genuino y a un arrepentimiento de aborrecimiento del pecado. Si una iglesia no te hace aborrecer el pecado y no te predica que puedes ser condenado y llevar una vida totalmente en el infierno, si continúas practicando el pecado, una iglesia que no está totalmente acorde a la enseñanza de Dios. La gracia te dice que tenemos toda la salvación en nuestras manos. Dios nos puso todo el camino
sin necesidad de hacer sacrificio, sin necesidad de la ley, sin necesidad de cualquier tipo de ofrenda, cualquier tipo de aporte económico o sacrificio o vela. No hay solamente sino aceptar a Jesús. Pero al momento que tú aceptas a Jesús, pasas un proceso de santificación. El momento de acercarse a Jesús, como lo hicieron todos aquellos que cuando Jesús anduvo en la tierra, se acercaron o se alejaron de Él, los que se acercaron de Él recibieron enseñanza, predicaciones y sanación y una conversión genuina. Resulta que Jesús, en toda su enseñanza, Él nos puso siempre la parábola de que nosotros somos como una semilla, que tenemos que crecer, dar fruto y multiplicarnos. Eso continúa hasta ahora. En el principio ese era el mandamiento de Adán y Eva. Ser sembrado en el jardín, crecer totalmente sanos en la obediencia de Dios, dar frutos buenos de obediencia de Dios y multiplicar esa semilla. Pero recordemos que Adán y Eva llegaron, crecieron y dieron fruto, pero comieron del fruto de lo bueno y lo malo. Dieron fruto de lo bueno y lo malo, no fue un fruto bueno. Y al momento de dar frutos buenos y salir del jardín del Edén, se multiplicaron, pero se multiplicaron totalmente en la corrupción y en el pecado. Y se generó la degradación de toda la humanidad por el fruto malo que dio Adán y Eva, la primera pareja en el jardín del Edén. Así estamos actualmente. Si nosotros no crecemos bien en Jesús de Nazaret, pensando que estamos totalmente creciendo en obediencia a Jesús y nos multiplicamos de esa manera, traemos una semilla corrupta, traemos una semilla de apostasía. La gracia es inmerecida, nosotros no nos merecíamos porque no éramos del linaje de Israel, nosotros no éramos totalmente de esa simiente que Jesús, que se había sembrado allí al principio. Pero a través de la cruz recibimos esa gran gracia que era inmerecida porque no conocíamos a Dios. Y a través de ese poderoso don que es el Espíritu Santo, que solamente en el Antiguo Testamento eran los reyes y profetas que recibían solamente llamados y elegidos, recibían ese Espíritu Santo. Hoy todos nosotros podemos tener ese Espíritu Santo que nos hace llevar un mundo digno y andar totalmente en santidad ante Dios. Nosotros somos vulnerables a pecar, es cierto, pero ya cuando tú haces un pecado consciente y practicas continuamente ese pecado, no es Dios que te rechaza, tú rechazas a Dios y esa gran salvación y esa gran gracia. Así tenemos muchos ejemplos. Jesús dice que mucha será la semilla que será sembrada, pero algunas crecerán espinos, algunos serán pedregales, algunos caerán en tierra buena y dará fruto, y ese dará fruto al 30, al 100 y al 100 por uno. Pero esa semilla, la otra semilla que no da fruto y que es arrancada por Satanás, el diablo, no logrará la salvación. Igual Él nos puso muchos, que casi todas sus enseñanzas terminaban en que el árbol, si no daba buen fruto, será cortado y echado al fuego. Igualmente, Él nos dijo que la parábola del hijo pródigo, Él nos dijo que ese hijo estaba viviendo totalmente la bendición del Padre y él mismo había rechazado voluntariamente al Padre para irse a habitar en el pecado, en una ciudad totalmente pecaminosa y dejándose llevar por los deseos de la carne. Y el Padre lo veía muerto y perdido, que si no se hubiera arrepentido y vuelto a los pies del Padre de corazón, esa alma se hubiera perdido. Nosotros estamos totalmente con la posibilidad de perder nuestra salvación. No se dejen llevar por esa doctrina, falsa doctrina, que hoy dice
esa apostasía de los últimos años que ha llevado a la degradación de la iglesia, al llevar al cristiano, al creyente, a no buscar a Dios, a no creer en el ayuno, a no creer en la oración continua y el acercamiento a Dios, a no creer en la santificación, que la salvación es siempre salvo, salvo siempre salvo, esa doctrina falsa que aún Pablo dice que de en vano han creído a los que no siguen lo que yo le he enseñado, dice Pablo, y él nos enseña muchas enseñanzas donde que los que practican el pecado y practican las obras de la carne están lejos de Dios. Pablo era totalmente claro que los que reciben la gracia están llamados a no servir a la ley, pero pero estamos sirviendo a la ley del Espíritu, que es mayor, porque Jesús en la ley, Él le explicaba que la ley nos dice ojo por ojo y diente por diente, pero a Él nos llama, amad a vuestros enemigos, bendecidos que os maldicen. Él nos llama a cumplir aún más de la ley, porque lo podemos hacer, porque estamos en el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu es mayor que la ley. Ahora, estamos llamados a ser salvos y que habita en nosotros el Espíritu del Mesías para hacer cumplir los mandamientos de Jesús. Amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Hoy, Él te llama a que tú seas un árbol que dé buen fruto para Dios. Que crezcas, des buen fruto y te multipliques a la altura de Jesús, haciendo nuevos discípulos. Él te dio una enseñanza, cómo andar a la altura de Jesús, el varón perfecto. Date cuenta y arrepiéntete de que si no vuelves al camino de Dios, al camino espiritual a buscarlo, estás en un camino de perder la salvación. No es que Dios te la quite, es que tú mismo la rechazas. La gracia es algo tan grande que te permite llegar a los tesoros del reino de los cielos. No la desperdicies. No escuches a los falsos maestros que vienen allí a desviarte del camino. Porque Jesús mismo dijo, en aquel tiempo, muchos me dirán, maestro, no sacamos fuera demonios en tu nombre, no enseñamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, pero yo le diré, no los conocí, no los conozco, hacedores de maldad, alejaos de mí. Él dijo que la puerta estrecha es la que lleva a la salvación, pero la ancha es la que mucho transita y es la que lleva a la perdición. Pero la angosta, la estrecha, muy poco la consigue.